el empleo creció de forma significativa, con la tasa de desempleo descendiendo al 7% al mismo tiempo que aumentaba la tasa de actividad. Se verificó un fuerte crecimiento de la inversión, crecimiento de las exportaciones y se han ido dando pasos importantes para que la economía argentina pueda fortalecer sus condiciones para una recuperación sostenida y para la estabilidad. En el corriente año la economía continúa recuperándose, pero a los factores domésticos se le han agregado significativas presiones por el conflicto bélico que se está viviendo en Ucrania en el frente de la inflación. Y el gobierno tiene como un objetivo central garantizar el crecimiento del poder adquisitivo de los ingresos de las trabajadoras y los trabajadores en todo nuestro espectro laboral y productivo. Consideramos que en las circunstancias que se están viviendo es necesario, en primer lugar, reforzar la política de ingresos y, en segundo lugar, trabajar de forma colectiva para diseñar mecanismos que logren evitar que este shock que está viviendo el mundo en general y del cual la Argentina no está exento, tenga consecuencias desigualadoras, regresivas. Es por eso que, en primer lugar, estamos anunciando un refuerzo de la política de ingresos. Vamos a otorgar un refuerzo de ingresos a las trabajadoras y trabajadores que no perciben ingresos registrados, ingresos formales, que también va a incluir a los monotributistas categorías A y B y a las trabajadoras y trabajadores de casas particulares para la población entre 18 y 65 años de edad. Se va a otorgar un refuerzo de ingresos de un monto de 18.000 pesos a esta población, que se va a asignar en 2 cuotas a ser pagadas en los meses de mayo y junio, que corresponden justamente al periodo que devenga en abril y en mayo. Justamente este refuerzo de ingresos se enfoca en quienes requieren de la protección del Estado y, por lo tanto, habrá criterios en términos del patrimonio que terminará de definir cuál es el conjunto de la población que se beneficia de este refuerzo de ingresos. En segundo lugar, las jubiladas y jubilados que perciban hasta 2 jubilaciones mínimas también recibirán en el mes de mayo un refuerzo de ingresos de un monto de 12.000 pesos en una única cuota. Estas medidas, que justamente buscan proteger el poder adquisitivo de los ingresos de quienes están en una situación de mayor vulnerabilidad, se enmarcan dentro del programa económico que el Gobierno Nacional está llevando adelante. Hemos recientemente podido finalizar los números del primer trimestre del año 2022, el corriente año, y puedo confirmar que las metas en el plano fiscal, en el plano monetario y en el plano de la acumulación de reservas internacionales se han cumplido. Es decir, la política económica que se ha ejecutado ha estado alineada con lo que se había planeado, y esto es algo importante y de mucho valor para la estabilidad y para poder garantizar una continuidad de la recuperación económica. De hecho, el déficit fiscal primario en el primer trimestre ha sido de aproximadamente tan solo 0,25% del Producto Interno Bruto. Una pregunta que es natural hacerse en el contexto en el cual se hacen adaptaciones a la política de ingresos y a la política de protección social es cómo esto queda enmarcado en el contexto del programa económico general, y lo que el Gobierno manifiesta es un pleno compromiso con el cumplimiento de la programación económica en el frente fiscal, en el frente monetario y en el frente de las reservas internacionales que se ha trazado, que es lo que consideramos que va a ayudar a que Argentina pueda tener las condiciones apropiadas para seguir atacando la cuestión de la continuidad de la recuperación y también el problema de la inflación, al mismo tiempo que se complementa esto con otras medidas. Por otra parte,
tenemos que entender lo que hoy efectivamente está viviendo el mundo. Esto es hay un shock sin precedentes desde el punto de vista de la combinación de una pandemia con las medidas que se han tomado para lidiar con esa situación de la pandemia y ahora la guerra en Ucrania. Y lo que esto está generando es muy fuertes presiones en los precios de los alimentos, de la energía, de los metales en todo el mundo y una fuerte disrupción de las cadenas productivas. El fenómeno de la inflación hoy es un fenómeno global. Países que hasta hace muy poco tiempo no tenían inflación, hoy padecen récords en términos inflacionarios, incluyendo a países que tienen inflaciones interanuales de 2 dígitos, países en que esto no era un problema. Y en este contexto en el cual las cadenas productivas se encuentran en una situación de disrupción, lo que se vive a nivel mundial es una crisis de la distribución de los ingresos. Es fundamental que los gobiernos del mundo actúen para evitar que aumenten las desigualdades y que tengamos sociedades más inequitativas. Y Argentina, en ese punto, actúa. Y lo que estamos buscando es construir un mecanismo para garantizar que este shock de la guerra no tenga un impacto desigualador, un impacto regresivo en nuestra sociedad, lo cual sería muy injusto. Estamos buscando poder lograr que el crecimiento que vive en la Argentina sea compartido y no sea un crecimiento del cual se beneficien solo unos pocos, que le llegue a todas las trabajadoras y a los trabajadores de nuestro país, a las jubiladas y a los jubilados. Es por ello que en las próximas semanas vamos a estar trabajando, convocando a las fuerzas productivas, laborales y políticas de nuestra sociedad en la construcción justamente de un mecanismo que nos permita poder capturar parte de la renta inesperada, que no es producto de inversiones adicionales, sino que es producto del shock que implica la guerra, que hace que ciertos sectores de nuestra economía tengan la posibilidad de hoy tener una renta que es extraordinaria y que se busca lograr capturar parte de esa renta para que el Estado pueda llevar adelante el rol que debe jugar para un desarrollo equitativo, para atacar los problemas de la pobreza infantil, para atacar los problemas y la necesidad de una mayor inclusión social. Hemos trazado un conjunto de criterios que serán el punto de partida de las discusiones que llevaremos adelante en las próximas semanas. En primer lugar, lo que se plantea es una alícuota sobre este componente de la renta que es inesperado, que se enfoca en empresas, un conjunto de empresas que tienen ganancias netas imponibles altas en términos absolutos. Y esto no es una condición suficiente, es decir, no solo tener ganancia alta es una condición para contribuir, sino que es tan solo una condición necesaria. El universo se enfocará en el conjunto de empresas que tengan ganancias netas imponibles altas superiores a los 1.000 millones de pesos en el año, lo cual es una fracción muy pequeña de todo el entramado de empresas de nuestro país. Para darles una idea, en el año 2021 tan solo 3,2% de las empresas de nuestro país tuvieron ganancias superiores a los 1.000 millones de pesos. Y además habrá otros criterios. La ganancia neta imponible real tiene que haber aumentado de forma significativa en el año 2022 con respecto al año 2021 y además el resultado ordinario en relación a las ventas, lo que conocemos coloquialmente como el margen de ganancia, también tiene que ser anormalmente elevado en el año 2022 y se incluirá un criterio que establecerá que si la renta inesperada se canaliza hacia la reinversión productiva, el monto de la contribución será menor, es decir, habrá una reducción en el monto de la contribución si esa ganancia, esa renta inesperada se canaliza a la inversión productiva, a la reinversión productiva, buscando justamente tener una Argentina que tenga más capacidad productiva y más capacidad de generación de trabajo. Como sociedad, tal como le pasa hoy en día a la gran parte de las sociedades de todo el mundo, con esta guerra tenemos un problema y debemos como sociedad construir una solución y esa es la convocatoria
que está haciendo el Gobierno nacional. La Argentina estamos avanzando en la Argentina en resolver problemas que son importantes para poder seguir en la senda de la recuperación económica, poder crecer de forma inclusiva. Así como hay grandes desafíos, también hay grandes oportunidades. Poder tener una política macroeconómica ordenada, consistente, que permita darle más estabilidad a las expectativas, al mismo tiempo que el Estado cumple el rol que viene cumpliendo para proteger los ingresos de nuestra población, es lo que nos va a dar la posibilidad de seguir construyendo una sociedad más justa y más equitativa, una sociedad en la cual podamos compartir mejor los frutos del crecimiento. Muchas gracias. Seguidamente, en este acto en que se realizan anuncios del Gobierno Nacional, escuchamos la palabra del señor Presidente de la Nación, Alberto Fernández. Muy bien, muchas gracias a todos y todas por venir. Martín explicó una serie de medidas que estamos tomando para la coyuntura que a nosotros nos parecen muy necesarias. Definitivamente, el impacto de la inflación en el primer trimestre debemos garantizar que no recaiga en el bolsillo de los argentinos. Y fundamentalmente de los sectores más vulnerables, que son precisamente aquellos que se mueven en la economía popular, en el marco de la informalidad. Esto no quiere decir que estamos desentendiéndonos de los trabajadores formales. Los trabajadores formales, ya entre la UIA y la CGT, están trabajando para reabrir paritarias y corregir los desfasajes que ha generado el proceso inflacionario en acuerdos paritarios. Y sé que estamos avanzando bien, y sé que la semana que viene, me comentaba recién Claudio Moroni, vamos a tener más definiciones en muchas paritarias y vamos a trabajar para que esas correcciones vengan lo antes posible. Vamos a ver cómo evoluciona mañana, la semana que viene, en el encuentro de la UIA y la CGT, vamos a ver cómo evoluciona y vamos a ver cómo actuamos para garantizarnos que estas decisiones que estamos tomando también lleguen a los trabajadores formales. Pero hay una urgencia hoy en los sectores más postergados de la sociedad. Y es a esos sectores a los que le estamos dando respuesta. Con este incremento de los ingresos, un incremento excepcional de los ingresos, que estos sectores están reclamando, producto de, vuelvo a repetir, esta inflación que se ha profundizado a partir de la guerra, que no es un fenómeno argentino, es un fenómeno mundial. Hoy lo hablaba con el presidente Lasso, lo hablé más tarde con Jeffrey Sachs, que estuve hablando y revisando la situación del mundo. Él tiene una mirada muy profunda sobre lo que le está pasando al mundo. Y todos advertíamos que este conflicto es un conflicto que está cayendo sobre todos y también cae sobre la Argentina. No es algo que nosotros sea nueva. Hace unos días atrás, con Juanchi, el ministro Zabaleta, el ministro de Acción Social, anunciamos el incremento del 50% de la tarjeta alimentar. Y días antes, con Fernanda, anunciamos un bono excepcional también para los jubilados que lo estaban necesitando, los que cobraban la mínima. Con lo cual, todo esto se inscribe en una lógica de seguir mejorando la distribución del ingreso en la Argentina. Lo podemos hacer cumpliendo los objetivos fiscales que nos dimos, porque como la Argentina está creciendo, en verdad la recaudación crece y podemos financiar todo esto que estamos promoviendo. Y en realidad yo siento que nosotros nos fundamos, nuestro modelo se funda en 3 pilares. La producción, donde el mundo empresario tiene mucho que ver. El trabajo, donde todos estamos deseosos de que la formalidad crezca lo antes posible. Y finalmente la distribución, donde sentimos que está fallando el proyecto nuestro o el modelo que nosotros nos planteamos. En este punto de la distribución, porque precisamente la inflación se come gran parte de los aumentos salariales que se han dado y de los ingresos que hemos fijado para estos sectores más vulnerables. Lo que estamos haciendo hoy es precisamente atacar ese problema. Y con políticas que seguiremos tomando en los días sucesivos, iremos viendo cómo atacamos también la génesis de la inflación, que es un problema que, insisto,
tiene un componente autóctono y tiene un componente internacional, derivado de la guerra desatada en Ucrania. Yo me comprometí en campaña a profundizar todas las medidas que favorezcan ponerle fin a la desigualdad social. Y cuando anunciamos el acuerdo con el Fondo Monetario, aseguré que nosotros no íbamos a llevar adelante un programa regresivo, sino que íbamos a seguir adelante con estas medidas progresivas que garanticen el ingreso a los sectores que lo necesitan. Y lo único que estoy haciendo es cumpliendo con mi palabra. Y lo vamos a seguir haciendo. Lo hicimos con los jubilados, lo hicimos con la tarjeta alimentar, ahora lo hacemos con los trabajadores de la economía popular, a los que debemos potenciar también en el esfuerzo. Y en esa lógica también se inscribe este planteo de ver de qué manera podemos pedirle a los que han tenido una ganancia extraordinaria, empresas, grandes empresas, que contribuyan a generar más equidad y más igualdad en el desarrollo argentino. Nosotros necesitamos que los que han ganado inesperadamente, como consecuencia de una guerra que se ha desatado, dinero que no tenían previsto, bueno, que colaboren con su aporte contributivo, su impositivo, también a ayudar a los que han quedado más postergados con todo esto. Y allí también presto atención a ver de qué modo ponemos en potenciamos a esa economía popular que existe, que es muy fuerte, que realmente contiene un número muy importante de gente, y ver cómo los ayudamos a desarrollar trabajo, a promover trabajo genuinamente. Llegar a los últimos es mi mayor obsesión. Cuando llegué el 10 de diciembre del año 2019, lo dije, primero los últimos. Y nosotros seguimos privilegiando esa lógica, primero los últimos. Así estamos trabajando, así lo venimos haciendo y así lo reafirmamos una vez más hoy. Ese es el objetivo de todas estas medidas. Primero, los últimos. Gracias a todos y a todas. Con las palabras del señor presidente de la Nación damos por finalizado este acto. Agradecemos a todos y todas por habernos acompañado.